La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Continuamos en este tiempo hermoso, maravilloso de la Pascua. Y es válido pensar en nosotros. Y siempre necesitamos modelos que nos transmiten una enseñanza, modelos que nos ayudan que son como un espejo para evaluarnos nosotros también. Hoy me voy a centrar en un hombre llamado Pedro. Por eso a esta reflexión le he titulado El nuevo Pedro, de negador a testigo valiente. Podemos ver en el Evangelio de San Juan cómo Jesús al resucitar le pregunta a Pedro 3 veces si le ama. Y esta experiencia de la resurrección de Jesucristo resucita también a Pedro. Resucita de negarle a ser un hombre testigo de Cristo, a ser un hombre que anuncia a Cristo, a ser un hombre que se vuelve valiente, que es un misionero ardoroso. Y me voy a centrar en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Usted puede tomar del versículo 36 en adelante. Yo voy a leer del 36 al 41. Pedro está proclamando, después de Pentecostés, Pedro sale, pero no sale solo, sale con sus discípulos, sale con el resto de los discípulos y anuncia la buena nueva. Pero aquí hay algo muy hermoso. Pedro anuncia a Jesucristo no en un templo, no en la sinagoga, sino en una plaza pública. Hoy la Iglesia Católica Hondureña está en misión y estamos saliendo a los lugares públicos. Estamos visitando casas, estamos predicando la palabra de Dios donde sea, anunciando la buena nueva de Jesucristo. Pues este Pedro, que sale a predicar lleno del Espíritu Santo, hace lo que comúnmente se conoce un discurso querigmático, o sea, predica a Jesucristo. El querigma quiere decir la buena nueva, la buena noticia. Y la buena noticia es que Cristo ha resucitado. Entonces Pedro comunica a este Cristo resucitado. Y quiero tomar capítulo 2 de Hechos, versículos del 36 en adelante. Sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien ustedes han crucificado. Y al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les respondió: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiere llamar, aun cuando se hayan alejado. Versículo 40. Pedro siguió insistiendo con muchos otros discursos. Los exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es hermoso el texto. Pedro sale, no sale solo. Pedro sale a anunciar con el resto de los discípulos. Y ante esa declaración tan viva, tan fuerte, tan clara de Pedro sobre la persona de Jesucristo, es importante ver la reacción de la gente. Y surge la pregunta: ¿qué debemos de hacer? Y Pedro tiene respuesta a esa pregunta. Por eso, hoy nosotros tenemos que ver un poco a este Pedro. Este Pedro que niega, este Pedro que duda, pero ahora es un Pedro con una fe más madura. Un Pedro que anuncia con valentía. Un Pedro que, lleno de la gracia del Espíritu Santo, proclama lo que nunca había hecho. Lo que nunca había hecho, ahora lo hace. Eso es lindo. El camino de la fe no es un camino rutinario. El camino de la fe es un camino de sorpresas, sorpresas espirituales.
donde el Señor tiene una perspectiva, tiene un proyecto para tu vida. Y en la docilidad que tengas tú, vas a ir descubriendo ese proyecto de vida de Dios para ti. Pedro es uno de los personajes con los cuales quizás usted y yo nos identificamos mucho. Por ejemplo, Pedro ama a Jesús, pero también lo negó. Pedro prometió fidelidad, pero tuvo miedo. O sea, nosotros tenemos esa realidad humana, porque Pedro también era un ser humano. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Pero ¿qué marca la diferencia de Pedro? La diferencia de este Pedro es que este Pedro está lleno del Espíritu Santo. Pentecostés para Pedro es como el punto de partida para asumir una visión de fe misionera, para no quedarse callado, para anunciar a Jesucristo, para ya no solamente estar recibiendo. Llegó el momento de dar, llegó el momento de compartir, llegó el momento de anunciar. La Pascua no solamente demuestra que Jesucristo vive, demuestra que también tú y yo, al igual que Pedro, podemos ser transformados y a la vez podemos ser misioneros. Por eso es hermoso ver cómo podemos desglosar brevemente ese contenido de la predicación carismática de Pedro. Por ejemplo, si tomamos el versículo 36, y cuando dice, sepa toda la casa de Israel, ¿a quién se está refiriendo Pedro? Pedro se está refiriendo a estos que le están escuchando, donde Pedro habla con valentía, Pedro los confronta, Pedro habla con autoridad, Pedro habla con claridad, Pedro habla con firmeza. Sepa toda la casa de Israel, todo Israel. Y comienza, y es directo en este sentido. No es un Pedro lleno de temor, de inseguridad, que no sabe qué decir. No. Pedro se para y habla con autoridad. Ya no es ese Pedro del Viernes Santo. No. Este Pedro es un Pedro diferente. Es un Pedro con autoridad. ¿Y qué ha cambiado? Pues la resurrección de Cristo. Porque ha visto al resucitado, porque ha tenido un encuentro con el resucitado. Y este Pedro tiene la valentía de pararse en una plaza pública, imagínense, en un ambiente público. Y este Pedro comienza a hacer una predicación espectacular. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo. Hermosa experiencia. Sepa toda la casa de Israel. No dice, queridos hermanos y hermanas, vengan, escuchen. No. Desde el comienzo habla con autoridad. Y luego hace un señalamiento, Pedro. A este Jesús que ustedes crucificaron. Es un anuncio que confronta. Es un anuncio que cuestiona. Y es que realmente esa es la misión. La misión no es ir a dar un mensaje de consuelo, no es ir a dar un mensaje que confronte a la persona, que la persona se dé cuenta que ante ella tiene dos caminos, salvación, condenación. Este Pedro es un Pedro ardoroso. Este Pedro experimenta que Cristo resucitado le ha transformado, le ha quitado el miedo. Le ha quitado el miedo y es valiente. Es lindo cuando uno se abre al mundo de la fe en docilidad, en obediencia, y te vas dando cuenta cómo el Señor va mostrándose, cómo el Señor te va llevando y cómo el Señor te inspira y toca la vida de otro. El que se encuentra con Cristo pierde el miedo a anunciar la verdad. Y es ahí donde Pedro está en este sentido. Por eso trato de imaginarme ese momento. La multitud es una plaza pública.
Es que no es un templo, no es en una casa, no es en la casa de la suegra de Pedro que Pedro está predicando. No, 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 no es en una sinagoga, peor. No, es una plaza pública. Es en una plaza pública. Pedro no suaviza el mensaje. Pedro no dice, no, aquí hay que ver cómo quedamos bien con estos, con nosotros. No, anuncia la verdad. Aunque incomode, anuncia la verdad. A este Jesús que ustedes crucificaron. Pero Pedro no acusa para condenar, sino para salvar. El catecismo de nuestra iglesia, en el numeral 1431, contiene una frase muy linda, numeral 1431 del catecismo. La conversión implica un cambio radical de toda la vida. Repita conmigo esa frase. La conversión implica un cambio radical de toda la vida. ¿Usted cree que Pedro vivió esa experiencia? Yo digo que sí. La Pascua nos invita a reconocer nuestro pecado, por supuesto que sí. Pero también nos invita a ver la gracia de Dios, a tener un encuentro real, verdadero con Jesucristo, para luego anunciarlo. Ahora, cuando Pedro está predicando, surge algo muy interesante. La gente le escucha. Eso es válido. La gente le escucha. Y cuando le escucha a la gente, dice el texto, versículo 37, que al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, fíjese bien. Dice, tengo una Biblia de Jerusalén. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles. Corazón compungido. Se cuestionaron, reflexionaron. La palabra toca el corazón. Pedro no solamente está dando un simple discurso, es un anuncio que tiene poder, es un anuncio que tiene la unción del Espíritu Santo. Y eso provoca que el corazón de la gente se abra. Mire, el actor principal de la misión es el Espíritu Santo. Pedro se pone de pie, predica y habla desde su experiencia personal. Pedro no transmite una teoría, Pedro transmite vida. Y eso es lo que toca la vida de esta gente. Y por eso entran en ese sentido, como dirá este versículo, con un corazón compungido, un corazón que se cuestiona, un corazón que está allí pensando, reflexionando cada uno de ellos. La misión en este tiempo pascual nos tiene que llevar a ser misioneros fervorosos y ardorosos. Y eso es fundamental, ¿no? Pedro se convierte en testigo de Cristo. El testigo convence más que el maestro. O sea, podemos ser maestros espirituales, pero no hay como ser testigo de Cristo. Vivir como testigos de Cristo, caminar como testigos de Cristo. Y luego, cuando están compungidos estos, que le están escuchando, surge la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Mire qué pregunta le hacen a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Cuando Dios toca el corazón, el ser humano se cuestiona. Cuando Dios toca el corazón, el ser humano debe de detenerse para hacer una revisión de vida. ¿Qué tenemos que hacer? La fe nos promueve a tomar decisiones concretas. Y eso es lindo. Ante esa pregunta, Pedro no titubea, Pedro no se angustia y no dijo, caray, para esto no estaba preparado. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Oiga, Pedro, Santiago, Juan, oigan, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué respondo? No. Pedro tenía una certeza profunda y la respuesta de Pedro es linda. Conviértanse y háganse bautizar. Mire usted,
Conviértanse y háganse bautizar. Porque ese es el camino cristiano. El camino cristiano tiene que ver con la conversión y con los sacramentos. Conviértanse y háganse bautizar. Pedro da una respuesta profundamente clara a esto. Conversión, cambio de vida. El bautismo, entrada a la vida nueva, a una nueva vida. A través del don del Espíritu Santo. Conviértanse y háganse bautizar. El tiempo de Pascua es un tiempo para volver a Dios, es un tiempo para vivir a profundidad nuestra experiencia de conversión. El tiempo de Pascua es un tiempo para reavivar nuestro bautismo. El tiempo de Pascua es un tiempo precioso para dejar que el Espíritu Santo fluya, nos renueve, nos inspire, nos transforme. Esa es la respuesta de Pedro. Conviértanse y bautícense. Me impresiona, Pedro. Es que está fluyendo el Espíritu Santo a través de él, en él y a través de él. Pedro era el más mayor de todos. Y tiene una capacidad, empieza a desarrollar una elocuencia misionera lindísima, lindísima. Se para y habla con autoridad. Nada de miedo, nada de angustia. Se para. Y lo que está hablando Pedro lo está diciendo con una firmeza, con una convicción grande. A eso debemos de aspirar nosotros, a eso. A eso debemos de aspirar, porque no al miedo, no a la inseguridad. El tiempo de Pascua es un tiempo para renovar el bautismo, para afianzar nuestra fe en el Señor. No basta con escuchar la palabra de Dios. No basta con eso. La respuesta de Pedro es clara. Hay que convertirse ante la palabra. Esta palabra que penetra mi vida, esta palabra me promueve, me lleva a ¿qué? A convertirme, a tener un encuentro personal con Cristo y a caminar con la iglesia. Me promueve a eso. Ahora, el versículo 41, después de la respuesta de Pedro, crean y conviértanse. Conviértanse y háganse bautizar, dice que se les unieron unas 3,000 personas. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Unas 3,000 personas se unieron. Es que ese es el fruto del anuncio de alguien que es un testigo auténtico, de alguien que ha tenido una experiencia y desde su experiencia habla, desde su experiencia comunica. Su testimonio, el testimonio de Pedro, la predicación de Pedro, ¿sabe qué promueve? Genera comunidad, genera comunidad. 3,000 personas, 3,000 personas. Es que la iglesia se hace desde el anuncio pascual. La iglesia no ha sido concebida por Cristo para simplemente denunciar. No, la iglesia ha sido concebida por Cristo para que anuncie la buena nueva. No simplemente se quede en la denuncia, sino que anuncie, que transmite un mensaje de esperanza. El Papa Francisco en el documento Evangelii Gaudium, en el numeral 120, escribió una frase, la leo a continuación. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios. Esa frase a mí me ha llamado la atención. Todo cristiano es misionero en la medida que se ha encontrado con el amor de Dios. No en la medida que estudia su fe, en la medida que retiene textos bíblicos, no, en la medida que se ha encontrado con el amor de Dios. Ese es el punto de partida. ¿Sabes tú que tu testimonio de vida, tu forma de vivir la fe, puede impactar la vida de otras personas? ¿Puede llegar a cambiar la vida de otras personas? Por eso es que siempre tienes que pensar en lo siguiente. Dios quiere usarte. Dios te ha capacitado.
Así como utilizó a Pedro, así como capacitó a Pedro, también Dios te capacita a ti y te llama a la misión, te llama a anunciar la buena nueva. Y es ahí donde entender que un testigo encendido enciende a otros. Me gustó esa frase. Un testigo de Cristo encendido enciende a otros. Pedro estaba encendido por el fuego del Espíritu Santo y encendió a otros. Este camino que recorre, por decir así, este nuevo Pedro, es también nuestro camino. Y este camino lo podemos recorrer de la siguiente forma. Un encuentro real, verdadero, con Cristo resucitado. Dejarnos sanar por situaciones del pasado. Pedro, las negaciones. Es sanado por Jesucristo. Dejar que el Espíritu Santo sea la fuerza de su vida. Pedro lo hace. Anunciar valientemente a Jesucristo. Arriesgarse. Hacer siempre el llamado a la conversión. Y el camino del nuevo Pedro, construir comunidad. Son como esos 6 caminos, 6 aspectos de este nuevo Pedro que también son los nuestros o lo nuestro. El encuentro personal con Cristo resucitado, sanar esas experiencias del pasado, dejar que el Espíritu Santo nos inspire a anunciar valientemente, nada de miedo, nada de cobardía, nada de acomodar el mensaje, hacer siempre un llamado a la conversión y que todo sea para construir la iglesia, la comunidad. La Pascua, querido hermano y hermana, al igual que Pedro, transforma pecadores en testigos. Y eso es el sentido pascual de nuestra vida, que transforme nuestra vida de pecadores en testigos. Ya no estamos hablando del Pedro de las negaciones, estamos hablando del Pedro evangelizador, el Pedro misionero. Pensemos un poco en nosotros, queridos hermanos y hermanas. ¿Estamos anunciando a Jesucristo o estamos ocultando a Cristo? ¿Estamos revelando nuestra fe o estamos negando nuestra fe? Hagamos oración en este momento, ahí donde tú estás. Hagamos oración y digámosle al Señor, Señor Jesús, tú que has resucitado, tú que transformaste a Pedro, a este Pedro de un hombre débil a testigo valiente. Transforma también nuestra vida, Señor. Sana nuestras negaciones. Levántanos de nuestras caídas. Derrama y llénanos de tu Espíritu Santo. Danos, Señor, la valentía para anunciarte. Humildad para convertirnos a ti. Y amor para servirte y servir a los demás. Haznos, Jesús, testigos vivos de tu resurrección. Enséñanos a ser capaces de caminar contigo en este tiempo de Pascua, anunciándote, proclamando tu palabra con toda libertad, con toda seguridad, con toda certeza. Oh Señor, que tu gracia nos impulse a vivir en modo misionero. Virgen María, María de Suyapa, intercede para que, ejemplo tuyo, también nosotros nos pongamos en camino y anunciemos a tu Hijo Jesucristo como lo hizo Pedro. Amén. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.